Amigos televidentes, y a propósito de estos temas, hemos invitado esta mañana al economista Nicanor Moscoso Peso en su calidad de expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Economista, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. Temas de coyuntura, y es que el CNE aprobó la convocatoria a las elecciones seccionales del 2019. El anuncio fue hecho de manera formal a través de una cadena nacional de televisión. Y a propósito de esto, quisiéramos preguntarle, ¿el nuevo CNE garantiza per se la transparencia y pureza de los sufragios que se avecinan? Bien, mire, la elección de un nuevo organismo electoral no garantiza absolutamente nada, sino la actuación que vayan a tener quienes estén al frente y están ya al frente de ese organismo. La ciudadanía va a esperar que los miembros que están ahora ahí, algunos representando a partidos políticos, otros representando a algo de la sociedad civil, pero ellos van a tener que demostrarle a la ciudadanía que eso es lo que van a hacer, transparencia para que los resultados sean el reflejo de la voluntad del pueblo. Economista, esto me lleva a hacer la siguiente reflexión y pregunta. Durante 10 años, el Consejo Nacional Electoral estuvo en manos de Alianza País. Ahora lo van a dirigir la CONAIE y Creo. ¿Cree usted que ha llegado el momento entonces de la democratización del Consejo Nacional Electoral? Mire, lo que se juega en el Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, son las próximas elecciones. Uno de los miembros decía que no había estado de acuerdo en la nominación y en la llamada de elecciones, etcétera, por los cabildeos que habían existido anteriormente. Estos cabildeos existen. Lo que habría que ver es, detrás de los cabildeos, cuáles son los intereses. O sea, por ejemplo, que la CONAIE tenga la presidencia cuando es quizás un organismo el que menos aspiraciones electorales tiene, cuando otros con mayores aspiraciones electorales se mantienen a la retaguardia. ¿Cuáles son los intereses? Eso lo vamos a saber más adelante, porque dentro de estas negociaciones se da que, por ejemplo, ok, tú vas a ser presidente del organismo, pero yo quiero manejar el centro de cómputo. Te damos la vicepresidencia, pero eso sí, yo manejo la parte de recursos humanos y además manejo las elecciones. Ahora, usted ha hecho política toda su vida y fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Además es presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. ¿Qué le dice su olfato político? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Y por qué desde un inicio, tras la posesión, hubo discrepancias primero sobre quiénes iban a ser las dignidades titulares y luego sobre si se llamaba o no a la convocatoria o se aprobaba la convocatoria de elecciones? Mire, la convocatoria de elecciones, eso es algo que lo hacen los técnicos, que lo hacen los abogados. O sea, lo que hace luego el presidente es leerla, porque está dentro de la ley, todos sus parámetros. ¿Y el trasfondo político? El trasfondo político es el que tenemos que verlo en los próximos días. Cuando veamos, así es, como por ejemplo, ¿por qué el Tribunal, el Consejo Nacional Transitorio, a última hora, eligió a los 24 juntas provinciales electorales? Sin decirle a nadie, sin consensuar, sin considerar quiénes iban a estar en competencia. Tal vez porque querían, según ellos, dejar expedito el camino para evitar la posibilidad de un fraude en el futuro. No, para nada. Más bien lo que dejaron es sembrado dudas. ¿Fue acaso esto un acuerdo ya con los nuevos para que le dejen ya la mesa servida, llamemos, nombrados los miembros de las juntas receptoras del voto, perdón, las juntas provinciales? No sabemos. Yo creo que ya algunas organizaciones han presentado impugnaciones y deberían ser revisados estos nombramientos porque deben participar. Si estamos abriendo los partidos políticos, tienen que participar en esas juntas provinciales quienes tengan interés electoral en esa provincia. ¿Quiere decir que usted es partidario de la moción del consejero Verdesoto cuando dijo que sería menester crear un consejo consultivo de partidos políticos en el que todos opinen, más allá de que se respete la decisión de las autoridades del CNE? A ver, esa debe ser y lo contempla el Código de la Democracia. Y es una muy buena forma para que estemos todos viviendo en la desconfianza, porque lo mejor que puede sucederle a un organismo electoral es que quienes desconfían mutuamente estén juntos administrándolo, porque ahí entonces ya nadie va a poder quejarse, ¿no? Usted es además titular del Tribunal Electoral de Centro Democrático, se pertenece también a esa tienda política. ¿Existen dudas por parte de ustedes de lo que hizo el transitorio? Existen dudas en el nombramiento que tuvieron de las autoridades provinciales. Fíjense ustedes, y hablando directamente, en la provincia del Guayas vamos a tener una contienda entre Centro Democrático y el Partido Social Cristiano. Eso está claro y todos lo sabemos.
no puede ser que Centro Democrático no esté representado en los 5 vocales que se encuentran hoy nombrados. ¿Ustedes han impugnado aquello? Hemos impugnado aquello, ojalá que den una muestra de que estamos cambiando las cosas y que se tome en consideración. O sea, por ejemplo, sin que esto tenga que afectar ninguna de las personas, porque no estamos cuestionando personas, pero, por ejemplo, la CONAIE no tiene mayor incidencia en Guayas. Entonces, ese puesto que le han dado a la CONAIE por el hecho de estar presidiendo el organismo, deberían dárselo a un miembro de Centro Democrático para que esté representado y que luego pueda estar actuando en concordancia con los demás miembros de la Junta. ¿Qué dice la ley? ¿Esa impugnación cuándo deberá ser resuelta? Debería ser resuelta y si no tendríamos que ir al Tribunal Contencioso Electoral, pero lejos de la parte jurídica. Sí. Propiamente debe venir es la parte democrática y la parte de transparencia. Lo mejor es que ellos cojan las 24 provincias, hagan sus investigaciones, hagan sus consultas y posiblemente elijan muchos de los mismos, pero que se lo ratifique de parte de las nuevas autoridades. Que no queden vestigios de dudas. De ningún momento pueden quedar vestigios de dudas y tampoco hacia futuro irnos adelantando. Ok. Hablemos del tema de la convocatoria a elecciones. Formalmente ha sido hecha, pero más allá de la honorabilidad, de la credibilidad y de la transparencia de quienes integran el CNE actual, ¿qué pasa con el tema estructural? ¿Estamos preparados como tal? ¿Qué aspectos deben considerarse para que no queden vestigios de duda de que en esas próximas elecciones vaya o no, Dios no permita, haber fraude, como las denuncias que existieron de fraude en el Consejo Nacional, no transitorio, sino el que le antecedió? Sí, mire, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar hacia adelante las medidas que nos garanticen la credibilidad y nos garanticen la transparencia. ¿Qué tipo de medidas? Por ejemplo, pronto van a tener que elegir a las juntas receptoras del voto. Sí. En las juntas receptoras del voto, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, no podrían estar nunca ahí empleados municipales del gobierno provincial del Guayas, de corporaciones, de empresas públicas vinculadas, ya sea al gobierno provincial o a la alcaldía. ¿Por qué? Porque tanto el partido que viene gobernando muchos años en la ciudad de Guayaquil como el prefecto del Guayas van a estar en contienda, tienen intereses. Entonces no deberían estar bajo ningún concepto en esas juntas receptoras del voto. Ese es un punto. ¿Qué otro? El control de la campaña. Mire usted, el hecho de que no se esté invitando a la OEA para que observe las elecciones. No es posible que nosotros aquí nos quejemos, por ejemplo, que por qué no invitan a la OEA a las elecciones de Venezuela y estamos haciendo lo mismo. Todo porque al presidente del transitorio, lo declaró públicamente, no le gustaban ciertas manifestaciones del secretario Almagro. Yo como observador internacional he tenido serias discrepancias con el secretario Almagro, pero eso no descalifica a la OEA que ha venido sirviendo al Consejo Nacional Electoral por muchos años. Ahora, el Consejo Transitorio, antes de irse, dejó preparada ya una propuesta de reformas al Código de la Democracia, que la Asamblea Nacional deberá tratar para que una vez que sean aprobadas, entren a regir recién para lo que serán las elecciones presidenciales del 2021. Eso me lleva a preguntarle, ¿el Código de la Democracia actual tiene inconsistencias? Mire, nosotros tenemos un buen Código de la Democracia. El problema nuestro son quién los aplica y cómo se los ve desde la óptica política. Todo ley electoral y todo organismo electoral es político. Y eso tenemos que tenerlo entendido. Fíjese usted que es una de las pocas leyes que deja un artículo que dice que para todo aquello que no está normado, lo resolverá por acuerdo el directorio del organismo electoral. Yo creo que más bien debemos pensar hacia futuro en darle transparencia, en invitar a los organismos, a las organizaciones políticas interesadas en cada provincia para que participen directamente en el proceso electoral. El tiempo de la entrevista ha concluido y no quiero cerrarla sin preguntarle qué ha pasado con el acuerdo entre el movimiento oficialista, Centro Democrático y Democracia Sí. ¿Va o no va o les quieren sacar el cuerpo? No, es una negociación política y en las negociaciones políticas pues siempre se están dando diferentes hechos hasta el momento en que se llegue al acuerdo final que va a existir. ¿Cuándo inscribirían la candidatura y cuándo va a concretarse el acuerdo? Miren, las candidaturas por lo general se las inscribe en los últimos días, eso está previsto en Centro Democrático, y tenemos primero que hacer las primarias. Vamos a entrar en procesos de primarias de todos los alcaldes, concejales, de todo el país, además, porque es un movimiento previo nacional. A los acuerdos y las alianzas. Y se va trabajando al mismo tiempo para que luego tengamos cada movimiento o partido político
sus candidatos y los expongamos a la alianza. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana. Amigos televidentes, ha sido la intervención del economista Nicanor Moscoso en su calidad de expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Es momento de ir a una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.